Muy bien. Aquí seguimos, aquí continuamos. Muy bien. Nayeli, ¿qué le pareció el esquema de la hamburguesa? ¿Se comprende? Está, sí que está bien explicado y que nos da ideas importantes sobre lo que nos quieren hacer dar a entender. Eso. De eso se trata, Nayeli. Muy bien. De eso se trata, de tener claridad en la idea que les quiero comunicar. Entonces, a ver, con ustedes mismos vamos a ir redactando entonces un párrafo y vamos a fijarnos que ese párrafo tenga esos elementos que acabamos de ver en el esquema de la hamburguesa, ¿sí? Entonces vamos a redactar un párrafo fijándonos en el esquema de la hamburguesa, sin tener hambre, no porque sea hamburguesa, no. Ya mismo es hora del almuerzo, pero bueno. Entonces, siguiendo el esquema de la hamburguesa, ya, aquí les comparto. Sí, sí se puede ver la pantalla de PowerPoint que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya, gracias Natalia por confirmar. Ya, entonces aquí junto conmigo, jóvenes, vamos a ir redactando un párrafo. Ustedes me van a ir ayudando. ¿Qué teníamos que poner al inicio? ¿La conclusión? La idea principal. Correcto, así es. La idea principal. Entonces dijimos que nuestro párrafo, yo quiero que la idea principal de mi párrafo sea eh, hablar de de las complicaciones médicas de la enfermedad del COVID-19. Entonces, aquí vamos a hacer, ¿sí? Aquí insertamos un cuadrito de texto y listo. Entonces, yo puedo comenzar de la siguiente manera. La enfermedad, a ver, vamos a poner un poquito más grande para que se lea con claridad. Podría ser la enfermedad de COVID-19 podríamos decir, produce varias o varios síntomas en los pacientes que pueden poner en peligro su vida. Listo. Hasta ahí llega, jóvenes, la idea principal. Después de la idea principal, ¿qué tengo que escribir, jóvenes? Las ideas secundarias. Ideas secundarias. Exacto, correcto. Entonces dijimos que ideas secundarias, ¿qué nomás pueden ser ideas secundarias? Ejemplo. Ejemplos, Argumentos. argumentos. Ejemplos. Muy bien, evidencias, correcto. Entonces, ¿qué podemos poner como idea secundaria? Entonces podríamos, aquí primero un conector. Vamos a poner el punto A siguiente. continuación. Ah, exacto, podríamos ponerle ya a continuación, se mencionan los más importantes. Dos puntos, podría ser. Y aquí comenzamos a colocar, por ejemplo, los pacientes con COVID-19 suelen perder el olfato, el sentido del olfato y del gusto. Y el gusto. Muy bien. Voy a poner puntos seguidos. Díganme otro conector para enlazar y poner otro ejemplo. A ver, un conector para poner otro ejemplo más. ¿Qué conector podría utilizar ahí? Pueden buscar, pueden googlear, jóvenes, conectores para poner ejemplo. Ahí en Google les aparece uno. A ver, ¿cuál, Matías? También, muy bien. Puede ser la palabra también, un conector. También, ajá, correcto. Entonces, a ver, vamos a leer. Dice, a continuación se mencionan los más importantes. Los pacientes con COVID-19 suelen perder el sentido del olfato y el gusto. Muy bien. También suelen presentar complicaciones cardiovasculares. Ahí tengo otro, mira. Y para agregarle un ejemplo más o un argumento, sí puede ser un ejemplo más. ¿Qué le puedo poner? ¿Qué conector? Así como escalofríos y todo seco. Muy bien. Entonces aquí le puedo poner una coma, también puede ser así como, ¿qué nomás, Lecori? Escalofríos y todo seco.
Así como escalofríos, ¿qué más? Y tos seca. Ah, ya, y escalofríos, tos seca. Y le voy a agregar uno. Los que tienen más probabilidades de sufrir esta enfermedad son los que ya han tenido complicaciones médicas anteriormente. Por ejemplo, si han sufrido de neumonía o asma. Ah, ya. Correcto, correcto. Entonces, miren, si yo quiero, puedo poner esta evidencia que me acaba de mencionar Aleli. Tranquilamente puedo poner eso. Entonces, podríamos buscar un conector. Podría ser, por ejemplo, además, los científicos han constatado que las personas que previamente han sufrido, ¿qué nomás, Aleli? Neumonía o asma. Neumonía o asma. ¿Qué pasa con ellos, Aleli? Tienen bajas las defensas y son más y tienen más probabilidades de contagiarse. Ah, ya, entonces, ya, ok. Es decir, que las personas que previamente han sufrido neumonía o asma, eh, puede ser al tener sus defensas muy bajas, tienen más probabilidades eh, de que la enfermedad de COVID-19 se presente con síntomas mucho más graves, por ejemplo. Ya, listo. Hasta ahí nomás para que el párrafo no se nos haga muy grande. Al comienzo, jóvenes, yo que les sugiero, escriban párrafos pequeños nomás, porque cuando el párrafo es muy grande, a veces hasta uno ya se pierde y uno dice, bueno, ¿cuál era la idea principal? Ok, ahora, ¿qué nos falta? ¿O ahí ya está todo? ¿O nos falta algo? La conclusión. La conclusión. Bien, correcto, bien. Nos falta una conclusión o un cierre de ese párrafo, ¿verdad? Entonces, en la conclusión, vamos a dar la hamburguesa otra vez. A ver, aquí está la hamburguesa. Aquí dice, en el cierre o conclusión, dice, puedes resumir la idea principal. Dice, te puede ayudar a transitar al siguiente párrafo. Claro que sí. Podemos coger cualquiera de las dos formas. Puedes resumir la idea principal. En este sentido, quiere decir que podemos volver a mencionar la idea principal, pero con otras palabras y relacionando con los ejemplos también. Entonces, como cierre, podríamos poner, por ejemplo, podríamos poner, Medidas preventivas. a ver, Lecori, ¿puede repetir? O sea, medidas preventivas, tipo, o sea, como que consejos para Ah, ya, ok, métodos de ok. cuidado. Correcto, recomendaciones, ¿verdad? Consejos, muy bien, efectivamente. Entonces, dada, por ejemplo, o podríamos, a ver, podríamos colocar, como observamos, en las evidencias científicas, como observamos en las evidencias científicas, las complicaciones o los síntomas, para hacer referencia a la idea principal, los síntomas en los pacientes pueden ser mortales. Por tanto, es recomendable. ¿Qué recomendaría Lecori? Recomendación. Usar mascarilla al momento de Lavarse las manos. a un ambiente donde se encuentran muchas personas. Ah, ya, ok. Entonces podremos colocar, por tanto, es recomendable evitar ambientes cerrados, usar mascarillas y lavarse las manos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, jóvenes, aquí quiero entonces que ustedes distingan estas tres grandes partes de un párrafo. ¿Cómo se llama la primera parte del párrafo? Aquí lo voy a poner con letra de otro color para que se note. ¿Cómo se llama esta parte? La idea principal. Muy bien, se llama idea principal. Luego, lo siguiente, todo lo demás que escribí aquí. Aquí escribí ejemplos, escribí argumentos, etcétera. ¿Cómo se llama todo esto de aquí? Ideas Idea secundarias. secundaria. Correcto. Aquí todo esto se llaman ideas secundarias. Ahí están. Y en las ideas secundarias ya dijimos que podemos escribir
sean ejemplos, argumentos, evidencias científicas, etc. Muy bien. Y lo último, ¿cómo se llamaba? Conclusión. Muy El bien. cierre. Se llama cierre o también conclusión, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, fíjense entonces que escribir es un arte y que escribir es el nivel más elevado de comunicación. Porque para hablar, cualquiera puede hablar y a veces hablamos piedras, pero nos damos a entender y eso es lo importante, ¿verdad? Pero al escribir, yo ya tengo que sentarme y tengo que pensar cómo ordenar las ideas. Ahora, quiero hacerles notar algo, jóvenes. A ver, miren que aquí vamos a subrayarlo. Por ejemplo, en la idea principal yo hablé de que la COVID-19 produce varios síntomas. Miren, hablé de varios síntomas. Vamos a por aquí a subrayarlo. Hablé de varios síntomas y hablé de que esos síntomas pueden poner en peligro la vida del paciente. Y miren, en la conclusión, ¿qué dice? Como observamos en las evidencias científicas, los síntomas, miren, estoy remarcando, estoy machacando otra vez la idea principal. Dice, los síntomas en los pacientes pueden ser mortales. Miren, entonces, así se debe escribir el cierre o la conclusión del párrafo, de tal manera que yo recalque mi idea principal. De tal manera es como que yo le digo al lector, mira, lo que yo escribí en la idea principal, si ves, tenía razón. Y para decir eso, yo he escrito ejemplos, argumentos, evidencias. ¿Sí? Y de aquí, como muy bien lo dijo Lecory, al final uno se puede escribir una pequeña recomendación, por supuesto, una pequeña recomendación respecto a esto de aquí. E incluso, al escribir aquí una recomendación general, vamos a cambiar un poquito la recomendación, jóvenes, para no serla muy específica. Miren, usted podría poner aquí, por lo tanto, es recomendable tomar las debidas medidas de bioseguridad, por ejemplo. Mire, esta recomendación es bastante general porque habla de las medidas, varias cosas. Pero si usted lo hace a propósito, inteligentemente, a propósito lo escribió de una manera general, medidas de bioseguridad, eso a usted tranquilamente ya le da la pauta para poder escribir el segundo párrafo. Entonces, el segundo párrafo, ¿de qué hablaría usted ahí? A ver, ¿quién me dice? De las medidas de bioseguridad. Desglosando las medidas. Correctísimo. Exacto, señoritas, jóvenes. Muy bien. Entonces, yo con eso ya doy la pauta de qué voy a hablar en el siguiente párrafo. Entonces, el siguiente párrafo puedo colocar, por ejemplo, la enfermedad puede ser, por ejemplo, el coronavirus puede ser evitado siempre y cuando se tomen las medidas de bioseguridad básicas que nos enseña la Organización Mundial de la Salud. Y miren, ya tenemos ahí nuestra siguiente idea principal para el siguiente párrafo. Y ahí lo que yo tengo que hacer simplemente, es ir escribiendo las ideas secundarias, que son los ejemplos. Primero, es importante evitar lugares cerrados y concurridos. Puesto que, aquí le puedo agregar, argumentar, mire, puesto que se ha comprobado que el coronavirus queda o puede quedar suspendido en el aire y por tanto se pueden multiplicar los contagios. Miren, ahí está. Fíjense que no solo cogí y mencioné, por ejemplo, evite lugares cerrados. No, yo ya le di la magia de la literatura, la magia de la redacción. No solo escribí evite lugares cerrados, así, simple y seco. No, sino que yo escribí es importante evitar lugares cerrados y concurridos. Y aquí puse mi argumentación, aquí puse mi razón, aquí puse la evidencia, la explicación de por qué
estoy diciendo que evitar lugares cerrados es una medida de prevención contra el virus. Ahí estoy explicando, porque se ha comprobado que el virus queda suspendido en el aire y por tanto se multiplican los contagios. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, miren, de eso se trata el saber redactar, escribir y argumentar. Tranquilos que este es un ejemplo como para iniciar, pero miren, en una clase normal, ¿saben yo ya qué puedo hacer? Explicamos esta parte y ahora sí, en vez de mandarles tarea para la casa, listo, jóvenes, nos quedan 20 minutos, tarea, escribir un párrafo de 90 palabras, por ejemplo. Entonces, tomando en cuenta los 3 elementos, ¿no? Entonces yo enseguida les creo la asignación en el modo y listo. Envíenla ahí dentro de la asignación, pero ahorita mismo. Y si hacemos ese taller dentro de la clase, usted tiene la ventaja de ¿qué? De que le puede preguntar al profesor y decir, profe, ¿está bien o está mal? ¿Qué le parece? ¿O qué más puedo ponerle aquí? ¿O está bien la conclusión? ¿Sí concuerda con la idea principal? Entonces vamos ayudándonos y vamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, jóvenes, así vamos a ir trabajando. Este párrafo de aquí queda incompleto, está para seguirlo redactando más, pero yo creo que ya tenemos nosotros una primera idea básica y creo que con bastante claridad, ¿verdad? Aquí voy a poner el mismo color, con rojo la idea principal, lo pongo con rojo es para que resalte nada más. Y las ideas secundarias que estoy colocando, las vamos a colocar aquí de azul. Muy bien. ¿Alguna pregunta, mis estimados jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se ha entendido? Miren, ahí está el ejercicio que hemos hecho ahora. Idea principal. Acuérdense de la hamburguesa. Tiene esas capas, ¿no? Entonces, la idea principal. Luego tenemos la parte de las ideas secundarias, que es la parte más grande. Es la carne más el tomate, la lechuga y la mayonesa y todo, ¿no? Entonces, es la parte más jugosa, como quien dice. Y luego tenemos el cierre o conclusión, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, pues, de esta manera vamos a trabajar. Y, pues, no solo vamos a ver, como les dije, este tema de redacción según las normas APA, sino que vamos a ver temas de la historia, de la investigación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Son temas muy bonitos y muy interesantes, van a ver que sí. Y no es difícil, entonces tranquilo. Pero yo quiero que sí se apliquen mucho en las normas APA, jóvenes. Aplíquense mucho. Aplíquense mucho, cualquier cosa que no se entienda, pregúntela, porque cuando usted le toque hacer su proyecto de grado, estas cosas le van a servir. Le van a servir mucho. Y de hecho, no solo las pongo en práctica en mi materia cuando yo le envío un taller de taller que redacte un párrafo. No. Si la próxima semana la profe de historia le pide hacer un ensayo crítico sobre no sé qué cosa, usted aplique la estructura del párrafo que yo le enseñé y se va a dar cuenta que su forma de escribir se va a convertir en una forma mucho más clara y precisa de explicar las ideas. ¿Sí? Muy bien, mis queridos jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Bueno, jóvenes, muy bien. Entonces, jóvenes, no me queda sino decirles que pasen una excelente tarde, un excelente fin de semana. Disfruten de ese almuerzo, buen provecho. Y nada, pues jóvenes, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Que pasen muy Profe. bien. Chao, que pasen muy bien, jóvenes.